Este es un discurso capital en la vida política de Chávez. Tenía 40 años, estaba en La Habana, quería halagar a su padrino, ¿no?, intelectual, Fidel Castro. Y en este momento era claro que Chávez no abrazaba para nada la idea de la democracia, no creía en la democracia, y él decía explícitamente que todavía creía en la vía de las armas para capturar el poder. Y nosotros, y lo que voy a decir, voy a utilizar de nuevo la expresión de la gente de mi pueblo, del llano venezolano. No lo voy a decir porque estoy aquí guapo y apoyado. Lo he dicho en Venezuela. Lo he dicho en el Ateneo de Caracas, que ustedes conocen muy bien. Lo he dicho a la prensa, a la televisión, a los pocos programas en los cuales nos dan cabida. Lo dije frente al Palacio de Gobierno en una ocasión después que salí de la cárcel. Nosotros no desechamos la vía de las armas en Venezuela. Nosotros seguimos teniendo, y lo dicen las encuestas del mismo gobierno, más del 80% de opinión favorable en los militares venezolanos, en el ejército, en la marina, en la fuerza aérea y hasta en la Guardia Nacional, que es una fuerza que inventó este sistema y reforzó. Es como la guardia pretoriana del régimen. Pero ahí también hay gente buena. En la policía uniformada, en la misma dirección de política interna, en la policía política. Tenemos una fuerza allí y la alimentamos y la atendemos. Y aunque los muchachos, por supuesto, andan perseguidos por todos lados, y hoy en día nombrar a Bolívar, que un oficial venezolano nombre a Bolívar en un cuartel, en un discurso, es considerado un oficial sospechoso. Y este Chávez, con apenas 40 años, a 18 años de su muerte, murió con 58, se escandalizaba de la pobreza que existía entonces en Venezuela. A pesar de todo eso, ahí tenemos una fuerza. Y además de todo eso, tenemos un altísimo porcentaje de los venezolanos, especialmente ese 60%, queridos amigos, de venezolanos, tampoco lo van a creer ustedes, en pobreza crítica. Increíble, pero es cierto. En Venezuela se esfumaron 200.000 millones de dólares en 20 años. ¿Y dónde están?, me preguntaba el presidente Castro. En las cuentas, en el exterior, de casi todos los que han pasado por el poder en Venezuela. Civiles y militares, que se enriquecieron al amparo del poder. En esa inmensa mayoría de venezolanos, nosotros tenemos un tremendo impacto positivo. ¿Era eso verdad? Sí, probablemente sí. Pero ahora hay más pobres en Venezuela que el año 94. Han pasado 32 años, 32. 17 de dictadura chavista y hay muchos más pobres ahora que antes. Y los chavistas han robado mucho más de lo que se había robado antes de que Chávez llegara al poder. Ha sido un saqueo sistemático del Estado venezolano. Chávez decía entonces que las armas de los militares iban a ser usadas a favor del pueblo. Al tener esas dos fuerzas, ustedes comprenderán que estamos dispuestos a dar el todo por el cambio necesario en Venezuela. Por eso decimos que no desechamos la vía de utilizar las armas del pueblo que están en los cuarteles para buscar el camino. Si este sistema político decide, como parece haber decidido, atornillarse de nuevo y buscar recursos para manipular y engañar, nosotros estamos pidiendo constituyente y el año que viene, ya les dije, vamos a empujar esta salida como recurso estratégico de corto plazo. Pero ¿quiénes son los que ahora se atornillan en el poder en Venezuela? Sus herederos, sus discípulos. La oposición pide revocatorio, referéndum revocatorio, una consulta democrática. ¿Ah? Y sus herederos se atornillan en el poder y siguen robando. Y siguen burlando la voluntad de una enorme mayoría de venezolanos que quiere el cambio. Así terminó este discurso histórico Chávez, avisorando, oteando en el horizonte, esta especie de alianza estratégica que en efecto selló con Fidel Castro, que fue de enorme beneficio económico para Cuba, pero que fue en detrimento a expensas de los intereses venezolanos.
Y la tercera vertiente en la que estamos trabajando para ir concluyendo estas palabras, este saludo, esta pasión que me mueve en esta noche, es un proyecto estratégico de largo plazo, en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar, mucho que discutir con nosotros. Es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años, un modelo económico soberano. No queremos seguir siendo una economía colonial. Un modelo económico complementario. Venezuela tiene inmensos recursos energéticos, por ejemplo. Ningún país del Caribe o latinoamericano debería importarle combustible a Europa. ¿Por qué? Esta promesa la cumplió, ¿eh? 100.000 barriles de petróleo diarios regalados a Cuba. Y dijo 20 a 40 años, ya estamos cerca de 20. Él ganó en diciembre del año 98. Estamos en diciembre de 2016. En 2 años, diciembre de 2018, son 20 años de chavismo, ¿eh? 20 años. Pero él pensaba en 40. Qué miedo, ¿no? El año 2006, o sea, 7 años antes de que muriera Chávez, Fidel Castro enfermó gravemente, pareció que se moría. Carlos Alberto Montaner, que es el cubano más inteligente y más divertido que yo he conocido, lo explicó muy bien. Fidel Castro, el dictador, tuvo una enfermedad intestinal, una obstrucción intestinal, no podía evacuar el vientre. Tuvieron que implantarle un ano artificial. O sea, Fidel Castro era el único dictador en el mundo bianal. No bianual, bianal. Tenía 2 anos. Uno no le funcionaba y el otro, el ano artificial, por el cual sacaban los residuos de sus alimentos, ¿no? Excretaba. Y entonces Chávez fue a visitarlo. Era entonces Fidel el que se moría. ¿Quién habría de decir que 7 años después no se moriría Fidel? Se moriría Chávez, tan jovencito. Chávez le llevó este cuadro de regalo. Creo que en ninguna mano mejor que la tuya debe estar este. Eso estaba detrás de mi despacho, Anoche yo estuve tratando de terminar un cuadro, Fidel. Empecé a pintarlo hace una semana. Sí, termínalo, empieza otro. No, lo voy a... Ahora que copie este. Pero yo quería traértelo hoy, pero voy a copiar mañana y dije, no, yo no voy a terminar este cuadro. Me rendí. No te lo traje, pero te lo debo. Pero ese cuadro es horroroso. Horroroso. Lo debe haber dejado muy molesto a Fidel, porque es un cuadro, un perfil de un individuo siniestro, ¿no? Con una barba hirsuta, exuberante y una mirada así adusta. Yo no creo que Fidel se habrá sentido halagado con ese cuadro de Chávez. Pero Chávez insistía en pintar, ¿no? Y luego elogiaba, sentado al pie de la cama del dictador, la increíble recuperación, la portentosa fortaleza del caudillo. Y lo toqueteaba, le tocaba la mano todo el tiempo. Es impresionante tu capacidad de recuperación. Yo me acuerdo después de la caída. ¿Ah? Cuando vinimos a Callao y lo veo. Por teléfono. Y que yo te Esa vi. vez te lo conté yo aquí. Venías en la ambulancia. Y veníamos. Bueno, pero yo vine luego a los pocos días a verte. Estabas en la silla de ruedas. Claro, aún no te podías parar. No paraba de hablar Chávez, ¿no? Qué manera de ser desatinado, ¿no? El otro viejo dictador seguramente estaba pensando, llévense este cuadro horrible, espantoso, llévense este hablantín que me está dando la lata. Y no, Chávez seguía hablando. De todas las visitas que he hecho en mi vida. Ni siquiera cuando visitaba a mi primera novia. ¿Ah? Pero cuando tú visitabas a la primera novia, no estaba al frente del proceso revolucionario venezolano. No, ni soñaba. En cambio, todo ese tiempo sí estaba allá. Sus epígonos, sus acólitos, sus monaguillos, que son un montón, ¿eh? Que están por todas partes en América Latina y que a mí me insultan en las redes sociales, sin saber que yo no uso las redes sociales, están de luto. Y ellos, pobres, buenos muchachos de izquierda, se imaginan que están reunidos en el más allá, así, Chávez y Fidel, tocándose de la mano y recordándose, y Chávez pintándole un cuadro a Fidel, y seguramente el Che también ahí, y Kirchner también, Kirchner es otro que se fue prematuramente. Se los imaginan a todos juntos, ¿no? Conspirando, diciendo, ¿y ahora a quién le vamos a hacer la revolución? ¿No?
¿Qué palacio de gobierno vamos a capturar? ¿Ante quién nos vamos a amotinar? Se los imaginan así, ¿no? Nosotros, los más descreídos, pensamos que no hay ninguna reunión postrera, ningún encuentro tardío en el más allá. Que Chávez es, si acaso, solamente el pajarito cantarín que vio Maduro, y Fidel es, si acaso, un buitre carroñero. El dictador Maduro hoy en televisión se ensañó con Capriles e insinuó que Capriles consume cocaína. Viviendas para la familia de Miranda ha construido el vago del Periscope. ¿Cuántas? El majunche del Periscope se la pasa en periscopao. ¿Ah? ¿Cuántas viviendas le ha construido al pueblo el majunche? Derrotado, cuatro y derrotado. ¿Cuántas, por favor, díganme? 0. Mira, majunche. Tienes 0. Todo lo que eres tú, mira. Un 0 contra Pucero. 0 contra Pucero te sale. La ordinariez, ¿no? Y la prepotencia de Maduro, es increíble. Y luego insistía en descargar esta diatriba contra Enrique Capriles. Majunche del Periscope. Cuando ustedes los vean por ahí, háganle así. Ay, majunche, eres 0. Eres un 0. Eres un 0. Majunchito. Qué desgracia para Venezuela tener gente como esta, ¿verdad? Es una desgracia. Esta gente es una desgracia. Pero no han podido ni podrán. Se lo juro por lo más grande que tiene esta patria, se lo juro por nuestro libertador. No han podido ni podrán con Venezuela. Bueno, Maduro. Y Cabello fue a la... Eso de que eres un 0, la verdad parecería que está haciendo una autocrítica, ¿no? Porque si hay alguien que es un inútil, un 0 es él. Bueno, y Cabello no viajó a La Habana y apenas pasó por la embajada cubana en Caracas a cumplir la formalidad de extender sus condolencias. Bueno, a todo el pueblo cubano nuestras palabras de solidaridad en este momento que están atravesando. Hemos venido aquí, la Dirección Nacional del partido, a expresar pues nuestras condolencias a los trabajadores y trabajadoras de la embajada, firmar el libro de condolencias igual con un mensaje al pueblo cubano. En momentos para los cuales uno nunca se prepara, ¿no? Nunca estaremos preparados. Vivimos lo del comandante Chávez aquí apenas hace 3 años y ahora se nos presenta la situación del comandante Fidel y uno siente que con la pérdida de estos 2 grandes hombres, baluartes de los pueblos libres del mundo, pues, se va parte de las luchas. Sin embargo, tiene la plena conciencia de sus enseñanzas, de todo lo que ellos han dejado, no solo en Venezuela y en Cuba, sino en el mundo entero. Él dice que no está preparado, pero yo sí lo veo preparado, ¿eh? Porque yo creo que él come lo suficiente como para estar preparado para una mala noticia, ¿no? Siempre da la impresión de que se ha sobreabastecido de calorías, ¿no? Es como un oso, ¿no? Que come antes del invierno. Luego dijo que era muy dura la noticia de la muerte de Fidel. Hoy es muy duro para nosotros todos estos días. La derecha ha hecho grandes esfuerzos mediáticos, tiene las grandes corporaciones mediáticas en el mundo para tratar de restar brillo a uno de los seres humanos más extraordinarios que ha parido el mundo. No han podido ni podrán. Las manifestaciones en el pueblo cubano hoy que está haciendo parte del recorrido son inmensas, extraordinarias, pero no solo el pueblo cubano, sino los pueblos del mundo. Aquí en Venezuela se han venido los venezolanos a firmar el libro de condolencias, a expresar nuestra gratitud eterna a quien sin exigir nada a cambio se puso a la orden de un pueblo. O sea que el mundo parió a Fidel y Cabello y Maduro eran como 2 enfermeras con forceps, jalando al feto. Sáquenlo. Bueno. Y luego ensalzó a Fidel, dijo que Fidel no se rendía nunca. Es verdad, Fidel no se rendía nunca en torturar a sus opositores, en encarcelar a sus detractores, en fusilar a sus enemigos. En eso no se rindió nunca. Bueno, recuerda que cuando Fidel estaba solo, no había países, estaba la condena de la OEA, el bloqueo de Estados Unidos y buena parte del mundo, Fidel nunca se rindió.
nunca se rindió, al contrario, se encargó de la formación de un pueblo y la conciencia de un pueblo que hoy está en las calles, manifestándole tanto amor y tanto cariño, igual aquí en Venezuela. Pero es que cumplir un mandato constitucional, convocar a elecciones libres y luego retirarte del poder e irte a tu casa, eso no es rendirse, ¿eh? Al contrario, eso es rendir un homenaje al pueblo, ¿no? A los ciudadanos. Eso no es rendirse. O sea, atrapar el poder, convertirlo en un botín y no soltarlo nunca, y secuestrarlo para uso personal tuyo y de tu familia, eso no es un acto de coraje, al contrario, es una gran cobardía moral. Pero Cabello, y esto me gusta, está asustado con Trump. Esto me gusta. Trump los tiene temblorosos a estos chicos malos de la izquierda en Cuba y en Venezuela. Bueno, nos preocuparía mucho si Donald Trump dijera que Fidel era bueno, estaríamos preocupados. Que alguien de Estados Unidos, un presidente de Estados Unidos, ofenda o trate de ofender, porque no ofende quien quiere, sino quien puede, a alguien como Fidel Castro, uno tiene que solo dibujársele una sonrisa, ¿no? Porque es la ironía de la vida, ¿no? Fidel Castro resistió junto a un pueblo un bloqueo todavía no ha sido levantado el bloqueo, a pesar que la ONU y todos los organismos del mundo han hecho los intentos para que así sea. Pasamos 8 años con Obama de mentira en mentira sobre el tema del bloqueo y hoy sigue levantándose Cuba. Todos los que han pasado por el poder en Venezuela, civiles y militares, que se enriquecieron al amparo del poder, en esa inmensa mayoría de venezolanos, nosotros tenemos un tremendo impacto positivo. ¿Era eso verdad? Sí, probablemente sí. Pero ahora hay más pobres en Venezuela que el año 94. Han pasado 32 años, 32. 17 de dictadura chavista y hay muchos más pobres ahora que antes. Y los chavistas han robado mucho más de lo que se había robado antes de que Chávez llegara al poder. Ha sido un saqueo sistemático del Estado venezolano. Chávez decía entonces que las armas de los militares iban a ser usadas a favor del pueblo. Al tener esas dos fuerzas, ustedes comprenderán que estamos dispuestos a dar el todo por el cambio necesario en Venezuela. Por eso decimos que no desechamos la vía de utilizar las armas del pueblo que están en los cuarteles para buscar el camino. Si este sistema político decide, como parece haber decidido, atornillarse de nuevo y buscar recursos para manipular y engañar, nosotros estamos pidiendo constituyente y el año que viene, ya les dije, vamos a empujar esta salida como recurso estratégico de corto plazo. Pero ¿quiénes son los que ahora se atornillan en el poder en Venezuela? Sus herederos, sus discípulos. La oposición pide revocatorio, referéndum revocatorio, una consulta democrática. Y sus herederos se atornillan en el poder y siguen robando y siguen burlando la voluntad de una enorme mayoría de venezolanos que quiere el cambio. Así terminó este discurso histórico Chávez, avisorando, oteando en el horizonte esta especie de alianza estratégica que en efecto selló con Fidel Castro, que fue de enorme beneficio económico para Cuba, pero que fue en detrimento a expensas de los intereses venezolanos. Y la tercera vertiente en la que estamos trabajando para ir concluyendo estas palabras, este saludo, esta pasión que me mueve en esta noche, es un proyecto estratégico de largo plazo, en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar, mucho que discutir con nosotros. Es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años, un modelo económico soberano. No queremos seguir siendo un cero contra pusero. Cero contra pusero te sale. La ordinariez, ¿no? Y la prepotencia de Maduro, es increíble. Y luego insistía en descargar esta diatriba contra Enrique Capriles. Majunche del Periscope. Cuando ustedes los vean por ahí, háganle así. Ay, Majunche, eres cero. Eres un cero. Eres un cero. Majunchito.
Qué desgracia para Venezuela tener gente como esta, ¿verdad? Es una desgracia, esta gente es una desgracia. Pero no han podido ni podrán. Se lo juro por lo más grande que tiene esta patria, se lo juro por nuestro libertador. No han podido ni podrán con Venezuela. Bueno, Maduro. Y Cabello fue a eso de que eres un cero, la verdad parecería que está haciendo una autocrítica, ¿no? Porque si hay alguien que es un inútil, un cero es él. Bueno, y Cabello no viajó a La Habana y apenas pasó por la embajada cubana en Caracas a cumplir la formalidad de extender sus condolencias. Bueno, a todo el pueblo cubano nuestras palabras de solidaridad en este momento que están atravesando. Hemos venido aquí, la dirección nacional del partido, a expresar pues nuestras condolencias a los trabajadores y trabajadoras de la embajada, firmar el libro de condolencias igual con un mensaje al pueblo cubano, en momentos por los cuales uno nunca se prepara, ¿no? Nunca estaremos preparados. Vivimos lo del comandante Chávez aquí apenas hace 3 años y ahora se nos presenta la situación del comandante Fidel y uno siente que con la pérdida de estos 2 grandes hombres, baluartes de los pueblos libres del mundo, se va parte de las luchas. Sin embargo, tiene la plena conciencia de sus enseñanzas, de todo lo que ellos han dejado, no solo en Venezuela y en Cuba, sino en el mundo entero. Él dice que no está preparado, pero yo sí lo veo preparado, porque yo creo que él come lo suficiente como para estar preparado para una mala noticia. Siempre da la impresión de que se ha sobreabastecido de calorías, ¿no? Es como un oso, ¿no?, que come antes del invierno. Luego dijo que era muy dura la noticia de la muerte de Fidel. Hoy es muy duro para nosotros todos estos días. La derecha ha hecho grandes esfuerzos mediáticos, tiene las grandes corporaciones mediáticas en el mundo para tratar de restar brillo a uno de los seres humanos más extraordinarios que Cuando vinimos a aquella vez lo veo por teléfono. Y que yo te vi, te lo conté yo aquí. venías en la ambulancia y veníamos, bueno, pero yo vine luego a los pocos días a verte, estabas en la silla de ruedas. Claro, aún no te podías parar. No paraba de hablar Chávez, ¿no? Qué manera de ser desatinado, ¿no? El otro viejo dictador seguramente estaba pensando, llévense este cuadro horrible, espantoso, llévense este hablantín que me está dando la lata. Y no, Chávez seguía hablando. De todas las visitas que he hecho en mi vida. Ni siquiera cuando visitaba a mi primera novia. Pero cuando tú visitabas a la primera novia, no estaba al frente del proceso revolucionario venezolano. No, ni soñaba. En cambio, todo ese tiempo sí estaba allá. Sus epígonos, sus acólitos, sus monaguillos, que son un montón, que están por todas partes en América Latina y que a mí me insultan en las redes sociales, sin saber que yo no uso las redes sociales, están de luto. Y ellos, pobres, buenos muchachos de izquierda, se imaginan que están reunidos en el más allá, así, Chávez y Fidel, tocándose de la mano y recordándose, y Chávez pintándole un cuadro a Fidel, y seguramente el Che también ahí, y Kirchner también, Kirchner es otro que se fue prematuramente. Se los imaginan a todos juntos, ¿no? Conspirando, diciendo, ¿y ahora a quién le vamos a hacer la revolución? ¿No? ¿Qué palacio de gobierno vamos a capturar? ¿Ante quién nos vamos a amotinar? Se los imaginan así, ¿no? Nosotros, los más descreídos, pensamos que no hay ninguna reunión postrera, ningún encuentro tardío en el más allá. Que Chávez es, si acaso, solamente el pajarito cantarín que vio Maduro, y Fidel es, si acaso, un buitre carroñero. El dictador Maduro hoy en televisión se ensañó con Capriles e insinuó que Capriles consume cocaína. Vivienda para la familia de Miranda ha construido el vago del Periscope. ¿Cuántas? El majunche del Periscope se la pasa en periscopao. ¿Cuántas viviendas le ha construido al pueblo el majunche? Derrotado, 4 y derrotado. ¿Cuántas, por favor, díganme? 0. Mira, majunche.
Tiene cero. Todo lo que eres tú, mira. Una economía colonial, un modelo económico complementario. Venezuela tiene inmensos recursos energéticos, por ejemplo. Ningún país del Caribe o latinoamericano debería importarle combustible a Europa. ¿Por qué? Esta promesa la cumplió, ¿eh? 100.000 barriles de petróleo diarios regalados a Cuba. Y dijo 20 a 40 años, ya estamos cerca de 20. Él ganó en diciembre del año 98. Estamos diciembre de 2016. En 2 años, diciembre de 2018, son 20 años de chavismo, ¿eh? 20 años. Pero él pensaba en 40. Qué miedo, ¿no? El año 2006, o sea, 7 años antes de que muriera Chávez, Fidel Castro enfermó gravemente, pareció que se moría. Carlos Alberto Montaner, que es el cubano más inteligente y más divertido que yo he conocido, lo explicó muy bien. Fidel Castro, el dictador, tuvo una enfermedad intestinal, una obstrucción intestinal, no podía evacuar el vientre. Tuvieron que implantarle un ano artificial. O sea, Fidel Castro era el único dictador en el mundo bianal. No bianual, bianal. Tenía 2 anos. Uno no le funcionaba y el otro, el ano artificial, por el cual sacaban los residuos de sus alimentos, ¿no? Excretaba. Y entonces Chávez fue a visitarlo. Era entonces Fidel el que se moría. ¿Quién habría de decir que 7 años después no se moriría Fidel? Se moriría Chávez, tan jovencito. Chávez le llevó este cuadro de regalo. Creo que en ninguna mano mejor que la tuya debe estar este. Eso estaba detrás de mi despacho, Anoche yo estuve tratando de terminar un cuadro, Fidel. Empecé a pintarlo hace una semana. Sí, termínalo, empieza otro. No, lo voy a... Ahora que copia este. Pero yo quería traértelo hoy, pero voy a copiar mañana y dije, no, yo no voy a terminar este cuadro. Me rendí. No te lo traje, pero te lo debo. Pero ese cuadro es horroroso. Horroroso. Lo debe haber dejado muy molesto a Fidel, porque es un cuadro, un perfil de un individuo siniestro, ¿no? Con una barba hirsuta, exuberante y una mirada así adusta. Yo no creo que Fidel se habrá sentido halagado con ese cuadro de Chávez. Pero Chávez insistía en pintar, ¿no? Y luego elogiaba, sentado al pie de la cama del dictador, la increíble recuperación, la portentosa fortaleza del caudillo. Y lo toqueteaba, le tocaba la mano todo el tiempo. Es impresionante tu capacidad de recuperación. Yo me acuerdo después de la caída. Este es un discurso capital en la vida política de Chávez. Tenía 40 años, estaba en La Habana, quería halagar a su padrino, ¿no?, intelectual, Fidel Castro. Y en este momento era claro que Chávez no abrazaba para nada la idea de la democracia. No creía en la democracia y él decía explícitamente que todavía creía en la vía de las armas para capturar el poder. Y nosotros, y lo que voy a decir, voy a utilizar de nuevo la expresión de la gente de mi pueblo, del llano venezolano. No lo voy a decir porque estoy aquí guapo y apoyado. Lo he dicho en Venezuela, lo he dicho en el Ateneo de Caracas, que ustedes conocen muy bien. Lo he dicho a la prensa, a la televisión, a los pocos programas en los cuales nos dan cabida. Lo dije frente al Palacio de Gobierno en una ocasión después que salí de la cárcel. Nosotros no desechamos la vía de las armas en Venezuela. Nosotros seguimos teniendo, y lo dicen las encuestas del mismo gobierno, más del 80% de opinión favorable en los militares venezolanos, en el ejército, en la marina, en la fuerza aérea y hasta en la Guardia Nacional, que es una fuerza que inventó este sistema y reforzó. Es como la guardia pretoriana del régimen. Pero ahí también hay gente buena. En la policía uniformada, en la misma dirección de política interna, en la policía política. Tenemos una fuerza allí y la alimentamos y la atendemos. Y aunque los muchachos, por supuesto, andan perseguidos por todos lados, y hoy en día nombrar a Bolívar, que un oficial venezolano nombre a Bolívar en un cuartel, en un discurso, es considerado un oficial sospechoso. Y este Chávez, con apenas 40 años, a 18 años de su muerte,
murió con 58, se escandalizaba de la pobreza que existía entonces en Venezuela. A pesar de todo eso, ahí tenemos una fuerza. Y además de todo eso, tenemos un altísimo porcentaje de los venezolanos, especialmente ese 60%, queridos amigos, de venezolanos, tampoco lo van a creer ustedes, en pobreza crítica. Increíble, pero es cierto. En Venezuela se esfumaron 200.000 millones de dólares en 20 años. ¿Y dónde están?, me preguntaba el presidente Castro. En las cuentas, en el exterior, de casi